La adicción al entretenimiento, cómo está deteriorando el intelecto y la cultura. Existe una sensación extraña que muchos experimentan sin siquiera darse cuenta. Es ese momento en el que, después de horas mirando una pantalla, levantan la vista y sienten que el tiempo simplemente se ha evaporado. No hubo aprendizaje, no hubo un verdadero descanso, solo una sucesión de estímulos diseñados para captar la atención. Un ciclo repetitivo, adictivo, pero rara vez cuestionado. Tal vez porque admitirlo significa enfrentarse a una verdad incómoda. El entretenimiento ya no es solo una forma de ocio, sino un mecanismo que consume tiempo, energía y, poco a poco, el control sobre la propia vida. Desde siempre, el ser humano ha buscado maneras de entretenerse. En el pasado, se contaban historias alrededor del fuego, los filósofos debatían ideas en las plazas y el teatro se usaba para explorar los dilemas de la existencia. Luego llegó la imprenta, que abrió las puertas del conocimiento, seguida por la radio, el cine, la televisión y, finalmente, Internet. Cada avance prometía más cultura e información, pero en algún momento el propósito se perdió. Hoy, más que enriquecer la mente, el entretenimiento parece existir para mantenernos ocupados, anestesiados, distraídos. Existe una gran diferencia entre disfrutar de un buen libro, una película inteligente o una experiencia que realmente aporta algo y caer en la trampa del entretenimiento sin propósito. El problema de la dependencia no es solo el exceso, sino la ilusión de que estamos relajándonos cuando, en realidad, solo nos estamos alejando de la realidad. Pasar horas viendo vídeos cortos sin recordar el anterior, consumiendo noticias irrelevantes o saltando de un contenido a otro sin pensar son señales claras de que el ocio ha dejado de ser una elección y se ha convertido en una compulsión. En esta dinámica, el tiempo desaparece, junto con las oportunidades de crecimiento personal, de ganar dinero de forma más inteligente e incluso de simplificar la vida para enfocarse en lo que realmente importa. Lo más irónico es que nunca hemos tenido tanto acceso al conocimiento. Filosofía, historia, ciencia, desarrollo personal, estrategias para gestionar mejor el dinero. Todo está disponible a un clic de distancia. Pero, en lugar de explorar este universo, la mayoría se pierde en distracciones superficiales. Y no es coincidencia. La industria del entretenimiento ha perfeccionado el arte de capturar la atención, ofreciendo un flujo infinito de contenidos diseñados para mantener al espectador atrapado, sin espacio para la reflexión. Cuanto más consumimos, menos pensamos, y ahí es donde reside el verdadero peligro. Las redes sociales han llevado este juego a otro nivel. Lo que comenzó como una herramienta para conectar personas se convirtió en un sistema diseñado para generar adicción. Cada me gusta, cada notificación, cada vídeo corto activa en el cerebro el mismo mecanismo de recompensa que un juego de azar. Por eso tanta gente pasa horas allí sin darse cuenta. Y cuando finalmente dejan la pantalla, sienten un vacío extraño, como si su mente estuviera programada para regresar siempre. Eso no es descanso, no es ocio, es una adicción disfrazada de entretenimiento. Las consecuencias son visibles, aunque mucha gente finja que no. La dificultad para concentrarse, la ansiedad constante, la incapacidad de disfrutar de momentos de silencio, la necesidad de estímulos todo el tiempo. Todo esto es un reflejo de este consumo desenfrenado. Con el tiempo, ocurre algo aún más profundo. La creatividad se debilita, la toma de decisiones se vuelve más difícil y el crecimiento personal se estanca. El problema no es el entretenimiento en sí, sino la forma en que estamos permitiendo que nos controle, impidiéndonos vivir de manera más intencional y de realmente superar esta adicción moderna. El entretenimiento debería ser una herramienta, no una prisión. Cuando se elige bien, puede expandir la mente, aportar nuevos aprendizajes e incluso cambiar la forma en que vemos el mundo. Un libro como 1984, de George Orwell, hace reflexionar sobre la manipulación y el control. Películas como El origen, de Christopher Nolan, desafían la percepción de la realidad. Incluso juegos bien diseñados, como The Legend of Zelda, pueden estimular el pensamiento estratégico y la creatividad. La diferencia está en usar el entretenimiento a favor del crecimiento y no como una fuga automática de la realidad. Y aquí queda la pregunta: si seguimos entregando nuestra atención sin cuestionarlo, ¿a dónde nos llevará esto? El entretenimiento como forma de control. ¿Qué sucede cuando un pueblo entero está demasiado entretenido para notar lo que realmente está ocurriendo a su alrededor? Esta es una cuestión antigua que filósofos y pensadores han planteado durante siglos. El entretenimiento, cuando se usa estratégicamente, puede ser mucho más que una simple distracción inocente. Puede convertirse en un mecanismo de control, una forma de mantener a las personas demasiado ocupadas como para cuestionar, analizar o incluso buscar cambios. Quien controla lo que las masas consumen, controla, en gran parte,
cómo piensan o dejan de pensar. Platón habló de esto hace más de 2000 años en el famoso mito de la caverna. En el diálogo, describe a un grupo de personas encadenadas dentro de una cueva, viendo solo sombras proyectadas en la pared, creyendo que eso era la realidad. No sabían que estaban siendo engañadas porque nunca habían visto la luz del sol. Ahora piensa en las pantallas que nos rodean hoy. Celulares, televisores, computadoras. ¿No serían estas las nuevas cavernas? Un flujo infinito de imágenes e información que nos hace creer que estamos bien informados, cuando en realidad solo estamos viendo sombras cuidadosamente seleccionadas para mantenernos allí, quietos, consumiendo. El Imperio Romano entendía esta lógica mejor que nadie. Crearon la estrategia del pan y circo, donde distribuían comida y organizaban espectáculos grandiosos para mantener a la población distraída y lo suficientemente satisfecha como para no cuestionar las fallas del sistema. Gladiadores, carreras de cuadrigas, festivales interminables, todo para garantizar que nadie tuviera tiempo o energía para percibir los problemas políticos y sociales a su alrededor. Y si lo pensamos bien, poco ha cambiado. Hoy, la política se ha convertido en un espectáculo, la información en entretenimiento, y las crisis reales son silenciadas por polémicas superficiales que duran un día y pronto son reemplazadas por otra distracción. Internet ha potenciado este efecto de una manera que los romanos jamás habrían imaginado. Las redes sociales, las plataformas de streaming, los algoritmos, todo está diseñado para garantizar que nuestra atención nunca escape. Cada vez que sentimos una incomodidad, un pensamiento crítico surgiendo, una duda sobre nuestra propia vida, hay un vídeo listo, una notificación llamativa o una foto para interrumpir el razonamiento. Todo ocurre tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo dirigidos a consumir, consumir y consumir. Mientras tanto, grandes cuestiones sobre economía, sobre política, sobre cómo simplificar nuestra vida para tener más control sobre ella, quedan relegadas. Pero aquí está la gran ironía. Incluso sabiendo esto, mucha gente simplemente no puede salir de este ciclo. Porque no se trata solo de distracción, sino de algo más profundo que involucra el sistema de recompensas del cerebro. Cuando nos entregamos al entretenimiento sin filtro, buscamos placer inmediato y evitamos cualquier tipo de incomodidad. Pensar cansa. Cuestionar la realidad requiere esfuerzo. Decidir cómo invertir el propio dinero para alcanzar la libertad financiera demanda estudio. Así que, en lugar de eso, elegimos el camino más fácil. Y quienes se benefician son aquellos que saben exactamente cómo manipular nuestra atención. Por supuesto, esto no significa que todo el entretenimiento sea malo o que debamos aislarnos del mundo digital. Pero es necesario entender que hay una línea muy delgada entre ver algo por placer y ser condicionado para nunca salir de ese estado pasivo. La diferencia entre una mente libre y una mente controlada radica en la capacidad de elegir conscientemente qué consumir, y no solo aceptar lo que se pone frente a nosotros. No es casualidad que los grandes filósofos dedicaran tanto tiempo a la contemplación y al pensamiento crítico. Lo que parecía ocio, en realidad, era un ejercicio para no convertirse en esclavos de las distracciones del mundo. La gran pregunta es, ¿aún somos capaces de desconectarnos lo suficiente como para ver la realidad con mayor claridad? ¿O estamos tan inmersos en el espectáculo que ni siquiera notamos que nuestra visión está siendo moldeada por fuerzas que nunca llegamos a cuestionar? ¿Y si esto no solo está afectando la manera en que nos entretenemos, sino también la forma en que pensamos? La mente humana es como un músculo. Si no se ejercita, se atrofia. Pero, a diferencia de los músculos del cuerpo, que muestran signos visibles de debilidad cuando no se usan, el debilitamiento de la mente ocurre de manera silenciosa. Pocos se dan cuenta de que están perdiendo la capacidad de concentrarse, de razonar de forma más profunda o simplemente de sostener un pensamiento complejo sin interrupción. Lo que antes era natural, como leer un libro durante horas, reflexionar sobre un problema antes de buscar una solución o incluso quedarse en silencio para ordenar los propios pensamientos, hoy se ha convertido en un desafío. Vivimos en una época en la que todo tiene que ser rápido, dinámico e inmediato. Pero esta prisa nos está volviendo intelectualmente superficiales. El entretenimiento moderno ha condicionado a las personas a buscar solo lo que es fácil de consumir. Vídeos cortos, publicaciones resumidas, titulares llamativos, todo está diseñado para captar la atención el menor tiempo posible antes de lanzarla al siguiente estímulo. Pero el problema es que la vida real no funciona de esa manera. Tomar buenas decisiones, desarrollar un pensamiento crítico, planificar el futuro, mejorar la gestión del propio dinero, todo esto requiere un tipo de razonamiento más profundo que estamos perdiendo. Lo que antes era un proceso natural ahora parece un sacrificio. Por eso muchas personas abandonan el aprendizaje de algo nuevo en cuanto encuentran una dificultad. Si no es rápido, si no es fácil, entonces no vale la pena.
Varios estudios muestran cómo esta cultura de la distracción afecta a nuestra capacidad de concentración y memoria. Antes, leer un libro era un hábito común. Ahora, muchas personas tienen dificultad para terminar un solo capítulo sin revisar el celular. Antes, estudiar un tema por cuenta propia era una habilidad valorada. Hoy, la paciencia para aprender algo nuevo está desapareciendo. Incluso conversar sin distraerse se ha vuelto un desafío. ¿Cuántas veces has visto a alguien mirar su celular en medio de una conversación sin siquiera darse cuenta? El resultado es una sociedad que consume más información que nunca, pero que retiene muy poco conocimiento real. Y esto genera un problema peligroso: la ilusión de conocimiento. Hoy, muchas personas creen saber mucho sobre un tema porque vieron un vídeo de 1 minuto o leyeron un tuit bien formulado. Pero, ¿realmente eso sustituye años de estudio y reflexión? Filosofía, ciencia, economía, historia, todo esto requiere profundidad. Un vídeo corto puede despertar interés, pero jamás reemplazará la comprensión real de un tema. Sin embargo, vivimos una paradoja. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y, al mismo tiempo, nunca hemos sido tan superficiales en el aprendizaje, como si el exceso de datos estuviera sofocando la capacidad de pensar críticamente. Esto también afecta la forma en que lidiamos con el aburrimiento y la creatividad. En el pasado, los momentos de silencio servían para estimular la imaginación, fomentar la introspección y permitir que surgieran nuevas ideas. Hoy, basta 1 segundo sin estímulo para que el celular sea automáticamente desbloqueado. El cerebro ya no necesita llenar los espacios vacíos porque siempre hay un flujo infinito de distracciones disponibles. Pero sin esos momentos de pausa, es difícil desarrollar un pensamiento original. Estamos constantemente ocupados, pero rara vez somos productivos. Siempre estamos consumiendo, pero casi nunca creando. ¿Y lo más irónico? Las grandes ideas de la humanidad no surgieron en medio de la prisa, sino en el silencio y la reflexión. Otro efecto colateral de esta era de entretenimiento instantáneo es la pérdida de la paciencia para actividades que requieren esfuerzo mental. Si un vídeo tarda más de 10 segundos en captar la atención, lo cerramos. Si un texto parece largo, lo saltamos. Si un aprendizaje no trae resultados inmediatos, lo abandonamos. Pero las mejores cosas de la vida requieren tiempo. Aprender un nuevo idioma, construir un negocio sólido, desarrollar habilidades que realmente generen impacto. Nos estamos programando para rechazar cualquier cosa que exija más de unos pocos segundos de atención. Al hacerlo, estamos saboteando nuestro propio desarrollo personal e intelectual. Pero, ¿todavía hay tiempo para revertir este proceso? Sí, pero requiere esfuerzo. Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Lee al menos 10 páginas de un libro al día. Elige contenidos más largos y profundos para ver. Practica el arte de la escritura, aunque sea solo un resumen de lo que aprendiste. Y, sobre todo, reduce el consumo pasivo de entretenimiento. En lugar de solo ver vídeos cortos, pregúntate, ¿esto realmente está aportando algo a mi vida? Este tipo de reflexión es el primer paso para recuperar el control sobre la propia mente. Y quizás este sea el camino hacia un futuro menos superficial. Aprender a equilibrar momentos de ocio con momentos de reflexión, entretenimiento con aprendizaje real. Pero, ¿todavía estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo? ¿O nos hemos acostumbrado tanto a la facilidad que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo? El declive de la cultura. ¿Nos estamos convirtiendo en una sociedad de espectadores? La cultura siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Durante siglos, el arte, la literatura y la filosofía fueron pilares del pensamiento humano, formas de cuestionar el mundo y transmitir conocimiento. Pero algo cambió. Hoy, gran parte de lo que llamamos cultura ya no trata sobre la reflexión, sino sobre el espectáculo. El entretenimiento no solo se ha vuelto dominante, sino que también ha superficializado todo a su alrededor. La política se convirtió en un show, la educación en un producto. Las relaciones sociales se han reducido a me gusta y compartidos. Y lo más preocupante, las personas dejaron de ser participantes activos de la cultura para convertirse en meros espectadores pasivos de un flujo infinito de estímulos sin profundidad. El filósofo Guy Debord, en su obra La sociedad del espectáculo, ya advertía sobre este fenómeno. Decía que vivimos en una era en la que todo se transforma en imagen, donde la apariencia importa más que la esencia. Y esto nunca ha sido tan cierto como en la actualidad. La lógica del espectáculo ha dominado todas las esferas de la vida. No importa si hablamos de política, ciencia o arte, lo que realmente importa es el engagement, la viralización, la atención. Un contenido no necesita ser profundo, solo debe ser lo suficientemente llamativo como para atrapar la mirada por unos segundos. Y así, poco a poco, nos vamos acostumbrando a la superficialidad. Esto se refleja en el tipo de contenido que consumimos.
Lo que antes eran debates filosóficos ahora son fragmentos recortados y sacados de contexto. Lo que antes eran canciones cargadas de significado ahora son éxitos desechables que nadie recordará el próximo año. El cine, que solía ser un espacio para narrativas poderosas y reflexiones profundas, hoy está dominado por interminables secuelas de franquicias que repiten la misma fórmula. ¿Y la literatura? Cada vez menos leída. La cultura ha sido transformada en un fast food intelectual, rápida, fácil, adictiva, pero sin sustancia real. El impacto de esto va más allá del entretenimiento. Si acostumbramos nuestra mente a lo superficial, a lo rápido, a lo desechable, comenzamos a ver toda la vida de esa manera. Las relaciones personales se vuelven superficiales. La paciencia para profundizar en discusiones desaparece. La capacidad de comprender temas complejos disminuye. El mundo se convierte en una secuencia infinita de tendencias, donde todo importa por unos días, hasta que es reemplazado por la siguiente polémica. Y al final, ¿qué queda? Una sociedad que consume información sin procesarla, que absorbe cultura sin internalizarla, que observa el espectáculo sin darse cuenta de que está siendo manipulada por él. La educación también sufre este fenómeno. El modelo tradicional, que ya tenía múltiples fallas, se vuelve aún más desafiante cuando las nuevas generaciones han sido condicionadas a esperar aprendizaje instantáneo. La idea de leer un libro entero para comprender un concepto parece innecesaria cuando un vídeo de 30 segundos promete resumirlo todo. Pero el conocimiento no es algo que se absorba de manera pasiva. Requiere esfuerzo, reflexión y aplicación práctica. Sin estos elementos, formamos personas que saben un poco de todo, pero que no pueden aplicar nada de manera concreta. Y lo más alarmante, cada vez menos gente percibe que esto es un problema. Pero hay un detalle importante aquí. Esta situación no ocurrió por casualidad. La superficialización de la cultura beneficia a muchas fuerzas poderosas. Un pueblo que no reflexiona es un pueblo más fácil de manipular. Si todo el tiempo libre está lleno de distracciones, ¿quién tendrá energía para cuestionar? Si la cultura se reduce a mero entretenimiento desechable, ¿quién tendrá interés en buscar conocimiento real? La superficialidad no es solo un efecto colateral de la era digital, es también una herramienta de control. Cuanto más adictos estamos al espectáculo, menos nos damos cuenta de que la realidad que nos rodea está siendo moldeada sin que tengamos voz en ello. Pero, ¿todavía hay tiempo de salir de este ciclo? La respuesta es sí, pero requiere un esfuerzo consciente. Es necesario reaprender a consumir cultura de manera activa. Reemplazar el consumo pasivo con algo que genere reflexión. En lugar de ver cualquier contenido, buscar materiales que realmente aporten algo. Elegir películas, libros y música que estimulen el pensamiento crítico. Recuperar el hábito de leer, de escribir, de discutir ideas con profundidad. Simplificar la vida también implica seleccionar con cuidado lo que dejamos entrar en nuestra mente. Nuestro tiempo es limitado. ¿Realmente vale la pena gastarlo solo observando el espectáculo, sin participar en él? Al final, la gran pregunta es, ¿queremos ser protagonistas de nuestra propia cultura o solo espectadores de un mundo que está siendo construido por otros? ¿Cómo recuperar el intelecto y la cultura? Si existe un problema, también existe una solución. Y cuando hablamos sobre el impacto negativo del entretenimiento en nuestra mente y en la cultura, la solución no está en rechazar por completo la tecnología o el ocio, sino en recuperar el control sobre cómo usamos nuestro tiempo y nuestra atención. El primer paso es simple pero poderoso: conciencia. Darnos cuenta de que estamos atrapados en un ciclo de distracción constante ya es un gran avance. Muchas personas viven en piloto automático, consumiendo entretenimiento sin siquiera notar el efecto que esto tiene en su capacidad de pensar, aprender y tomar decisiones. El simple acto de detenerse y preguntarse, ¿esto me está haciendo mejor?, ya es una forma de romper ese ciclo. Pero la conciencia, por sí sola, no es suficiente. Hay que actuar. Y una de las mejores maneras de iniciar este cambio es aprendiendo a consumir entretenimiento de manera consciente. Esto significa elegir lo que entra en nuestra mente de la misma forma en que elegimos lo que ponemos en nuestro plato. ¿Comerías comida rápida todo el día? Probablemente no, porque sabes que afectaría tu salud. Lo mismo ocurre con lo que consumimos intelectualmente. Si pasamos todo nuestro tiempo viendo solo contenido vacío, no podemos esperar que nuestra mente esté afilada. Entonces, la solución no es eliminar el entretenimiento, sino equilibrarlo. Por cada hora de ocio superficial, ¿por qué no reservar un tiempo para un libro que desafíe tu mente? ¿Para un documental que te brinde una nueva perspectiva? ¿Para un podcast que amplíe tu conocimiento en algo relevante? La filosofía puede ser una gran aliada en este proceso. Desde la antigüedad, los filósofos han hablado sobre la importancia de controlar la propia atención y evitar distracciones inútiles. Séneca, por ejemplo, decía que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en cosas que no importan y que, cuando nos damos cuenta,
ya es demasiado tarde. Hoy, ese consejo tiene aún más sentido. La diferencia es que ahora estamos bombardeados con distracciones las 24 horas del día. Pero podemos aplicar la filosofía de manera práctica. Establecer límites, elegir conscientemente lo que consumimos y aprender a apreciar el silencio. Momentos sin estímulos constantes son fundamentales para recuperar la claridad mental. Otro punto esencial para recuperar el intelecto es desarrollar el hábito de la lectura profunda. Y aquí vale una advertencia. No se trata solo de leer más, sino de leer mejor. Internet nos ha acostumbrado a textos cortos, fragmentados, donde saltamos de un tema a otro sin profundizar. Pero el verdadero conocimiento requiere paciencia. Si quieres fortalecer tu mente, elige libros que desafíen tu forma de pensar. Filosofía, historia, literatura clásica, psicología, todas estas áreas ofrecen conocimientos valiosos. Si deseas comenzar con algo más accesible, Cartas a Lucilio, de Séneca, es un excelente punto de partida. Si buscas ampliar tu visión del mundo, 1984, de George Orwell, y Un mundo feliz, de Aldous Huxley, muestran de manera impresionante los peligros de una sociedad dominada por el entretenimiento y la superficialidad. Además de la lectura, otra forma poderosa de fortalecer la mente es practicar la escritura y la reflexión. Hoy en día, mucha gente consume contenido, pero pocas personas se detienen a organizar sus propios pensamientos. Escribir es un ejercicio increíble para esto. No tiene que ser algo complejo. Basta con anotar tus ideas, registrar aprendizajes, cuestionar tus propias creencias. Crear el hábito de escribir ayuda a estructurar mejor el pensamiento y evita que la mente se sobrecargue con un flujo caótico de información. ¿Y qué hacer con el entretenimiento pasivo? Aquí entra la idea de redescubrir el ocio creativo. Mucha gente confunde ocio con distracción. Pero hay una gran diferencia entre pasar horas viendo vídeos aleatorios y participar en actividades que realmente estimulan la mente y el bienestar. En lugar de solo consumir, ¿por qué no crear algo? Aprender a tocar un instrumento, escribir un diario, practicar dibujo, desarrollar un proyecto personal. Todas estas son formas de entretenimiento que, en lugar de desgastar la mente, la expanden. Al final del día, recuperar el intelecto y la cultura no se trata de vivir sin entretenimiento, sino de usarlo con más inteligencia. Lo que entra en tu mente define lo que sale de ella. Si todo lo que consumes son distracciones vacías, tus ideas y decisiones también serán superficiales. Pero si comienzas a rodearte de contenido que desafíe tu forma de pensar, en poco tiempo notarás la diferencia. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar el control o seguirás dejando que los algoritmos decidan por ti? Toda transformación comienza con una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué tipo de vida queremos llevar? Porque, al final, eso es lo que está en juego. El entretenimiento no es solo una distracción. Moldea nuestra visión del mundo, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Lo que consumimos define lo que pensamos, y lo que pensamos define quiénes somos. Si pasamos la vida inmersos en un flujo infinito de distracciones vacías, seremos solo espectadores de nuestra propia existencia. Pero si tomamos el control de lo que entra en nuestra mente, podemos ser protagonistas de una vida más rica, más profunda, más significativa. Pero esta decisión no es solo individual. ¿Qué sucede cuando toda una sociedad deja de cuestionar, de reflexionar, de buscar conocimiento? Cuando el pensamiento crítico se vuelve raro y lo superficial domina todas las conversaciones. El resultado es un mundo donde las personas son fácilmente manipulables, donde la verdad importa menos que la apariencia, donde el espectáculo vale más que la sustancia. Ya estamos viendo señales de esto a nuestro alrededor. Debates vacíos, opiniones formadas con base en titulares, una cultura donde la popularidad de una idea es más importante que su profundidad. Si no cambiamos este patrón, ¿qué futuro nos espera? La tecnología y el entretenimiento no son enemigos. El problema no está en ellos, sino en cómo los usamos. No necesitamos huir de la modernidad, sino aprender a usarla de manera inteligente. El conocimiento nunca ha sido tan accesible, pero solo hace la diferencia para quienes saben buscarlo. Podemos elegir entre ser pasivos ante las distracciones o transformar la tecnología en una herramienta para nuestro desarrollo. Podemos perdernos en horas de contenido irrelevante o usar ese mismo tiempo para aprender algo que nos haga mejores, más conscientes, más preparados para enfrentar el mundo. Vivimos en una era donde el entretenimiento está en todas partes, capturando nuestra atención y alejándonos del pensamiento profundo. Pero, ¿y si te dijera que hay una razón por la cual algunas personas logran resistir esta distracción y prefieren un camino más solitario y reflexivo? Schopenhauer tenía una visión fascinante sobre esto, y puede ayudarte a entender por qué las mentes más brillantes ven la vida social de una manera diferente. Dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo donde exploramos
¿Por qué las personas inteligentes no le dan tanta importancia a la vida social? Schopenhauer. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.